un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en el podcast de Lo que queda del día, nuestro programa de cada tarde en Cooperativa. Hoy te quiero invitar a escuchar una interesante entrevista con la abogada Paulina Astroza. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y además académica de la Universidad de Concepción. Es profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. La carrera hacia la Secretaría General de la ONU, el restablecimiento de relaciones a nivel consular entre Chile y Venezuela y también todo lo que ha generado la política arancelaria de Donald Trump en la última semana, incluyendo, por cierto, las disputas entre el embajador de Estados Unidos en Chile y ministros de Estado que no necesariamente representan a la Cancillería chilena. Gracias por estar con nosotros una vez más. Las relaciones internacionales del país han estado marcando la agenda durante la última semana. El tema aranceles con Estados Unidos, en relación con Venezuela, también se reflota, ¿cierto?, a nivel consular la relación con la nación sudamericana, las elecciones, camino a la Secretaría General de la ONU, entre otras. Temas que vamos a conversar a esta hora con la abogada Paulina Astroza. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Cómo está, Paulina? Bienvenida aquí a Lo que queda del día en Cooperativa. ¿Cómo estás, Rafael? Gusto de saludarte. Igualmente acá para poder hablar de estos temas que varios tienen que ver también con decisiones, ¿cierto?, que ha tomado Donald Trump en el último tiempo. Uno de ellos es el de los aranceles, que tuvo esta vez una situación bien particular, Paulina, toda vez que más allá de lo técnico, ¿cierto?, por primera vez aparecieron ministros de un gobierno que se señalaba como aliado del presidente Trump a cuestionar esta medida, y después termina la semana con una reunión inesperada y que al parecer dio también un guiño ahí de el presidente Kast con el embajador de China en Santiago. ¿Cómo has leído esto que dejó esa semana? Bien particular porque ya sabemos un poco cuál es la mano de Donald Trump en materia internacional, que es bastante errático en algunas de sus decisiones, idas y venidas. Pero lo que está claro es que Donald Trump, lo que significa los aranceles, más que utilizarlo como la naturaleza del arancel manda, digamos, que es una medida de defensa arancelaria, o sea, de defensa comercial. La verdad es que Estados Unidos la ha utilizado, Donald Trump la ha utilizado con distintos fines, distinta a la defensa comercial, y que esto hace que la naturaleza propia de este instrumento cambie, y eso hace que tenga distintos efectos. Por lo tanto, no debiéramos sorprendernos que Donald Trump, a quien en la campaña anterior incluso del primer mandato dijo, si había una palabra que a él lo caracterizaba, era aranceles, aranceles, aranceles. Entonces, por un lado tenemos que saber que jugamos con un jugador para el cual los aranceles son una herramienta de política internacional y no necesariamente para el fin para el cual fue creada. Y por otro lado, encontramos esto también que es bastante, yo diría incluso inconveniente, que ministros de un mismo país aparezcan opinando sobre temas de política internacional que debiera corresponderle solo al presidente de la República o al ministro de Relaciones Exteriores, sobre todo cuando se está en negociación, y que aparezcan de una manera con un tono tan duro como es el caso del ministro de Justicia como el del ministro de Agricultura, que fueron llamados al orden por lo que se ha sabido, pero al mismo tiempo también con un embajador de los Estados Unidos llamando él al orden, cosa que también me parece que no corresponde porque interviene en asuntos de política interna. Y por último, yo no recuerdo, puede que me equivoque, pero yo no me acuerdo de haber visto en el último tiempo que un jefe de Estado, el presidente de la República, hubiese recibido en La Moneda, en una visita oficial, a un embajador de un Estado acreditado en Chile. Normalmente se mantiene por protocolo jefe de Estado con jefe de Estado en estas reuniones, sobre todo de nivel formal y oficial, y menos en La Moneda. Entonces,
Son cosas que están pasando y que hacen que uno se pregunte hacia dónde va la política exterior chilena, cuál es el rumbo, cuál es la visión. Yo no la tengo bien clara. Claro, usualmente no pasa eso, ¿cierto? Van a la moneda cuando llegan, reciben las cartas credenciales o se relacionan con el canciller o la Cancillería como institución, digamos, cuando hay requerimientos, notas, canales diplomáticos, digamos. Pero claro, acá una audiencia solo. Eso es, o con el subsecretario de Relaciones Exteriores o con el canciller, como tú señalas, pero no en una reunión así. Me llamó la atención. Y más aún que se trate del embajador chino, el cual también nosotros sabemos que los embajadores chinos en el último tiempo en distintas partes del mundo, no solo en Chile, son bastante duros en cuanto a, o frontales diría yo, a cómo se relacionan en el estado donde están. Cuando les molesta algo también escriben cartas. Aquí hemos visto al embajador de China escribir sendas cartas, sobre todo en un diario nacional, de circulación nacional, digamos con tonos frontales y duros respecto a alguna opinión, alguna decisión de Chile. Y eso también no estamos muy acostumbrados a ese tipo de trato. Y es porque las relaciones internacionales también están bastante complejas en el mundo hoy día. Ahora, hay allí una pérdida de formas, ya no extraña tanto que se estén perdiendo ciertas formas de las relaciones diplomáticas o de la manera en que se toman, porque todos los actores de una manera u otra lo han hecho, o sea, usar aranceles para dar señales o para hacer ver qué país está con la visión compartida o no, etcétera, etcétera. De ahí hacia abajo, digamos, más todo lo que nos estás comentando, Paulina, ¿qué riesgo puede tener esto en las relaciones entre los estados en esta década? Mira, hemos pasado históricamente por periodos bastante complejos. Este no es el primero ni el último. Sí tiene ciertas características hoy día porque en general los especialistas hablábamos de que hay una suerte de choque de placas tectónicas a nivel del sistema internacional y no sabemos realmente hacia dónde va el nuevo orden internacional y hay cierto desorden internacional. Pero yo creo que hay ciertas señales que, si bien hay una constante en que ha habido violación al derecho internacional siempre, como ha habido violación al derecho nacional siempre, y eso no invalida las normas internacionales, creo que en el último tiempo estoy viendo de una manera mucho más clara que, por ejemplo, la prohibición de la intervención en asuntos internos de otro Estado ya se está violando de una manera sin incluso disimularla. O sea, vemos cómo el presidente Milei va a Brasil e insulta en el lanzamiento de una campaña presidencial, insulta no solamente al presidente Lula, sino que también al jefe del Poder Supremo, del Tribunal Superior. Hoy día también lanzándose en contra de España, el presidente de los Estados Unidos interviniendo en elecciones, pero así directamente en elecciones en otros países, también el presidente Petro opinando de nuestras propias elecciones, y así vamos contando cada vez más casos en el que ese principio que viene desde los orígenes de lo que es la diplomacia, o sea, estoy hablando de siglos atrás, ya no se está respetando de ninguna manera, y la única excepción que había, que era opinar sobre lo que ocurría en un Estado cuando había violaciones graves a los derechos humanos, no cualquier violación, sino que violaciones graves y sobre todo crimen internacional de un Estado, ahí sí el derecho internacional permite meterse en asuntos internos. Hoy día vemos que no es así, y eso está pasando, y yo te nombraba el caso del embajador de los Estados Unidos que opina respecto a cómo, y da órdenes respecto a cómo los ministros de un Estado tienen que negociar con los Estados Unidos, intervenir o hablar o no hablar. Creo que eso también me llama la atención de este último tiempo, más allá de muchos otros temas globales. Paulina Astroza, y otro tema que estaba en el análisis, ¿cierto?, pero se dio, es la relación de Chile con Venezuela. A nivel consular por ahora, pero de ambos países diciendo, este es el punto de partida. Recordemos que estamos sin embajador, ¿cierto?, ahora ya ni acá, pero se van a establecer las relaciones consulares por ahora. Yo creo que es una buena noticia,
Lo primero que quiero aclarar, porque lo escucho bastante seguido y no es así, es que nosotros habríamos roto relaciones diplomáticas con Venezuela o que Venezuela habría roto relaciones con nosotros. No es así, nunca se rompieron las relaciones diplomáticas. Lo que se ocurrió es que se expulsó al personal diplomático chileno y consular y los venezolanos por una decisión unilateral retiraron de ellos. Creo que es una buena noticia que se esté iniciando estos contactos consulares, porque la labor fundamental de los consulados es la relación con sus propios conciudadanos en el estado donde están. Entonces, habiendo, creo que cerca de 25.000 chilenos en Venezuela y más de 700.000 aquí en Chile, venezolanos, es importante porque el cónsul es un ministro de fe, es el que entrega los documentos, los pasaportes, los certificados, lo que corresponda a distintos trámites, y si no está, evidentemente eso pone en problemas a los nacionales del estado respectivo. Entonces, es bueno. Eso no significa que facilite inmediatamente la expulsión o la extradición de venezolanos de Chile, porque para eso se requiere que del otro lado se acepte que lleguen los aviones con nacionales venezolanos, pero sí ayuda un poco a mejorar las relaciones. Sí, aquí también hay algo curioso, porque Delcy Rodríguez, la verdad es que gobernaba junto con Maduro, en eso no ha cambiado nada. Jorge Rodríguez, que su hermano sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional, la estructura en general sigue siendo exactamente la misma de Venezuela con Maduro, solo no está Maduro, y obviamente con el cambio y con la intervención de los Estados Unidos, hoy día un gobierno como el del presidente Kast realiza esto sin que haya obviamente ninguna mayor ofensiva por parte de los sectores de derecha, que si lo hubiese hecho en estas condiciones, tal vez el expresidente Boric habrían reaccionado de manera distinta. Y al revés, claramente aquí hay un factor político que cambió y que hace que se adopte esta decisión, pese que en Venezuela sigue siendo la dictadura exactamente igual que hace un año atrás. ¿Está tutelada por Estados Unidos? ¿Eso le da cierto barniz de protección, digamos, ante el resto, que en el fondo Donald Trump está en coordinación con ellos? Sí, por supuesto, yo creo que no hay duda de eso. Quien decide si hay elecciones o no elecciones, quién sigue, el mismo Donald Trump ha dicho que el dinero, o sea, que el petróleo y el dinero, el petróleo está llegando a los Estados Unidos, que ese dinero se está utilizando por lo que ellos han gastado también en Venezuela. O sea, claramente aquí hay una intervención y si uno se sorprende, es cosa que lea la estrategia de seguridad nacional que dictó la administración de Donald Trump en diciembre del año pasado, o lo que se llama el corolario Monroe, que fue una reinterpretación de la doctrina Monroe, de James Monroe, el año pasado, también por parte de Donald Trump. Uno ve que Donald Trump tiene en la vista América Latina y el Caribe como un área de influencia, y por supuesto hay ciertos países que tienen que estaban en una posición muchísimo más directa de que iban a intervenir, como es Venezuela, como se anuncia en Cuba, o en las elecciones en las cuales hemos visto claramente al presidente Trump interviniendo, como la última vez en el caso de Colombia, o apoyándose en Bukele, o en otras elecciones que han habido. Entonces, ahí está puesto en negro sobre blanco, está clarísima cuál es la visión que tiene Donald Trump respecto a las influencias en el mundo y particularmente lo que significa América. Estamos conversando con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica además de la Universidad de Concepción, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Paulina, respecto a Naciones Unidas, la costumbre histórica, en fin, ¿qué tan complejo quedó el escenario para la expresidenta Michelle Bachelet después de lo que fueron estas primeras votaciones? ¿Cierto? No son finales, no son incumbentes de hecho, pero son señales que claramente hay de cómo estará el escenario para esta elección.
Es importante saber que la elección de la Secretaría General de la ONU, quien en definitiva decide, y es así desde los inicios de los años, de mediados de los años 40, cuando se crea Naciones Unidas hasta el día de hoy, es el Consejo de Seguridad, pero particularmente lo que se llama el P5, los 5 miembros que tienen el derecho de veto. Pese a que desde el año 2016 se ha tratado por una presión de distintos sectores, estados, opinión pública, ONGs, se ha tratado de hacer una elección mucho más transparente, con estos debates que hemos visto, con estas mismas encuestas, las llamadas straw polls, que son estas encuestas informales. Más allá de eso, más allá de que incluso en esta elección ha habido más debates que en el 2016, que fue la primera vez que se utilizó este sistema, finalmente nada ha cambiado y el núcleo central de decisión sigue siendo del P5. Por lo tanto, lo que el P5 decide, quién se elige o no se elige, se hace pensando en el interés nacional de esos 5 estados que forman el Consejo de Seguridad de manera permanente. Y al elegir ellos, al votar ellos, no están eligiendo de verdad quién tiene el mayor mérito, quién va a ser el mejor para Naciones Unidas. No. La verdad es que eligen a la persona que los 5 se pongan de acuerdo, ya sea porque los 5 opinan que una persona tiene estas características, como ha ocurrido en algunas elecciones, o porque alguno de ellos no vete y tenga los 9 votos mínimos del Consejo de Seguridad, que son 15, finalmente eligen a alguien. Y en ese contexto, la elección, esta primera encuesta informal, sí fue compleja para la expresidenta Bachelet. Creo que de alguna manera no se esperaba esos 5 votos en contra o desalientos, como se llaman. Pero a cada una de las straw polls se rebaraja de nuevo, porque el secretismo sigue siendo el mismo. No sabemos cómo vota cada estado. No sabemos cuáles son los fundamentos de cada estado. Conocemos ahora las propuestas de los candidatos, cosa que antes no ocurría, ¿eh? No había candidatura, no había programas, no habían estas audiencias públicas, no teníamos idea, todo era secretismo bastante opaco dentro del Consejo de Seguridad. Hoy día conocemos una parte que es transparente, que es lo que presentan las candidaturas, que hoy día son 7, pero sigue siendo muy oscuro cómo razonan al interior del Consejo. Lo único que te puedo asegurar es que razonan en base al interés nacional, no al mérito de los candidatos. Y eso es un problema estructural. Entonces, cuando yo escucho que se dice que la culpa la tiene el presidente Kast porque le retiró el apoyo a la expresidenta Bachelet, o que porque Estados Unidos tiene una cierta visión de la presidenta Bachelet, yo creo que no es correcto, en el sentido que en definitiva Estados Unidos va a velar por su propio interés en conjunto con los otros. Y que hubiese tenido o no hubiese tenido el apoyo del presidente Kast, la verdad es que no cambia mucho lo estructural que es la elección. Y eso es más a nivel de global, y por eso es que es tan criticada la forma como se elige. Entonces va a haber que esperar a la siguiente straw polls, que ya hoy día se supo que va a ser el 21 de agosto, ver cómo va esto, hasta que se llegue. Dinamarca tiene la presidencia del Consejo de Seguridad porque es mensual, ahora la tenía el Congo. Entonces ahí vamos a ir viendo cuántas van a ser, y yo no descarto, y estuve leyendo un artículo incluso hoy día, y yo lo venía pensando hace tiempo, lo comentaba con alumnos en clase, la posibilidad que hubiera un bloqueo, que finalmente los 5 miembros permanentes, en una de esas, y teóricamente puede ocurrir porque ha ocurrido, en que no lleguen a un acuerdo en un nombre y que aparezcan más candidaturas y que ahí se busque de manera alguna solución política, como en 2 veces en la historia del Consejo de Seguridad se ha llegado a cierta solución. Ahora es más difícil por la polarización que hay entre los estados. ¿Es más efectivo finalmente? O sea, ¿va a tener más peso en el fondo
el que no quieran a alguien, que el que alguien quiera a alguien, digamos, por el veto o por lo que pueda implicar el acuerdo. Sí, exactamente, porque ha pasado, y nunca lo vamos a saber, nunca vamos a saber quién vetó, nunca vamos a saber, por ejemplo, el caso de Antonio Guterres, el que termina su mandato ahora, él tuvo en la elección final, que fue en la sexta straw polls, en el cual a él lo eligieron, él tuvo, tuvo 9 alientos, no tuvo ninguna voto en contra y tuvo abstenciones. Entonces, la verdad es que no vamos a saber, solo vamos a saber que alguien no queda porque alguien lo ha vetado, de algunos de los 5 miembros, o porque no ha logrado el mínimo de 9 votos a favor. Por eso te digo que hay mucho secreto, no sabemos si finalmente aquí quien tiene la última palabra, y la ha tenido siempre, pese a los cambios, son los 5 miembros permanentes. Y la decisión de ellos va a depender del interés nacional de esos 5 miembros permanentes. Y si es elegido alguno, va a ser porque o todos ellos están a favor o porque ninguno de ellos vetó. Porque basta que uno vete y aunque tenga 14 votos a favor, no podrían elegirlo. O sea, no podrían nominarlo porque quien lo elige es la Asamblea General de la ONU. O sea, todos los miembros de la ONU con derecho de voz y voto, que son 193 estados. Interesante de seguir, ¿cierto? Queda tiempo ahí para ver cómo se puede esto destrabar y de qué manera, ¿cierto?, que llega a tener la supremacía a la hora de tomar esta decisión. Le agradecemos. No sabemos quién va a ganar, nunca se sabe. No, claro. Nunca se sabe quién puede ser, porque pueden subir y bajar en cada una de los straw polls, porque quizás qué cosa puede pasar en el camino. Le agradecemos a Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la Universidad de Concepción, por esta conversación aquí en Lo que queda del día en Cooperativa. Gracias, Paulina, que estés muy bien. Gracias, Rafael, y gusto de conversar contigo de nuevo. Gracias, chao. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.